El jefe delegacional en Álvaro Obregón, Leonel Luna Estrada, solicitó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal replantear el modelo de asignación de recursos en el presupuesto de egresos a las 16 delegaciones políticas de la capital, ya que los montos asignados en la actualidad resultan insuficientes para atender las demandas ciudadanas. El funcionario reiteró que lejos de continuar con una asignación de recursos histórica, la integración del presupuesto de egresos de cada una de las 16 delegaciones debe considerar el número de habitantes, características de los territorios, así como otro tipo de factores como es el caso de protección civil en Álvaro Obregón. En ese sentido, señaló que para mitigar riesgos en la demarcación se requieren alrededor de 5,000 millones de pesos. A mí me parece que habría que hacer un replanteamiento del modelo de asignación de recursos a los gobiernos delegacionales, que debe partir no solamente del Ejecutivo, sino que sobre todo del Legislativo. De manera tradicional se viene aplicando una fórmula que me parece no es la adecuada. Nos remitimos, diría yo, de manera cómoda a los presupuestos históricos y lo único que hacemos es cada año copiar y pegar, sin hacer un análisis a profundidad, un diagnóstico preciso de cuáles son las necesidades, los proyectos, pero sobre todo el rezago que tienen cada una de las demarcaciones. Me parece que es una responsabilidad compartida, donde al final los que menos resultan beneficiarios son los habitantes de la ciudad por la falta de operación de margen de los gobiernos delegacionales. Los gobiernos delegacionales son gobiernos de contacto. Con nosotros llega prácticamente toda la demanda. El ciudadano no distingue si es responsabilidad del gobierno local o del gobierno delegacional o inclusive del gobierno federal. Entonces me parece y les propongo respetuosamente que pudiéramos generar un modelo diferente de asignación de recursos a los gobiernos delegacionales. Me parece que en la discusión del presupuesto debía haber, antes de presentar los programas operativos o anuales, reuniones como este tipo, para que tanto el gobierno local como la Asamblea Legislativa conocieran sobre cuáles son las necesidades en materia presupuestal de los gobiernos delegacionales. Nuestro margen de operación es muy poco. Sin embargo, tenemos una gran responsabilidad por el simple hecho de ser electos. La ciudadanía nos exige y desafortunadamente cada día vemos más acotadas nuestras facultades y por supuesto cada vez vemos que el recurso no alcanza. Así lo afirmó en el marco de su comparecencia ante la Comisión de Administración Pública del órgano legislativo, presidida por el perredista Alejandro Piña. Por otra parte, Leonel Luna consideró que el gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa y los gobiernos delegacionales deben revisar también la asignación del presupuesto participativo, a fin de hacer más eficiente la aplicación de los recursos. Son ya 3 años en los cuales se ha aplicado, 3 experiencias importantes. A mí me parece que el presupuesto participativo en términos de norma debiera generarse específicamente en cuanto a los conceptos delegación por delegación. No sé si me explique. Es decir, no generar en la convocatoria conceptos genéricos, ¿no? Es decir, pavimento, alumbrado, rescate de espacios, etcétera, de manera general, porque las condiciones y características de las delegaciones son distintas, inclusive el monto presupuestal es distinto. En materia de construcciones, el jefe delegacional manifestó que es necesario revisar la Ley de Desarrollo Urbano, específicamente la norma 26, ya que las inmobiliarias se escudan en ella para construir viviendas que no son de interés social. Ellos pueden manifestar al inicio que se trata de una obra de interés social, pero al final, en el momento de concluir la obra, el precio de los departamentos en este caso puede variar y entonces ya no se ajusta. Pero esa sanción hace falta en la Ley de Desarrollo Urbano. Tenemos ahí un vacío en el sentido de que la norma 26 define
polígonos y define áreas para su aplicación, pero no define cómo sancionamos en caso de que se aplique la norma y al final resulte que fue un engaño en este sentido. Entonces, yo creo que valdría la pena hacer una revisión de la Ley de Desarrollo Urbano, concretamente de la norma 26. Leonel Luna indicó que en otros casos existen verificaciones de obra que no las puede realizar el gobierno delegacional, porque competen al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, INVEA, por lo cual invitó a los legisladores a que junto con las delegaciones se genere un foro para evaluar la actuación de dicho instituto. Me parece que es urgente revisar la actuación del INVEA. Me parece que es urgente revisar las facultades, me parece que es urgente el que podamos hacer un diagnóstico preciso, una evaluación de la actuación del INVEA. En su momento yo fui parte de esta Asamblea Legislativa que aprobó la creación del INVEA, pero yo creo que se ha extraviado en términos concretos. Me parece que corresponde al órgano legislativo generar un diagnóstico y en su caso tal vez regresar algunas de las facultades a los gobiernos delegacionales. Yo llamaría a los diputados aquí presentes a que pudiéramos generar un foro de evaluación del INVEA, pero de manera conjunta con los gobiernos delegacionales para que también ustedes pudieran tener datos de nuestra propia experiencia. Finalmente, el jefe delegacional subrayó que pese a las carencias presupuestales, su administración realizó un ejercicio serio, responsable y detallado de planeación de las acciones que concentrarían los esfuerzos durante los primeros 100 días de gobierno y de la cual derivaron las líneas de trabajo en estos 8 primeros meses.